Mientras el pueblo salvadoreño demuestra su apoyo a la reelección de Nayib Bukele, me encantaría que vuelva. Ay, sí, es que no podemos estar mejor. Las reacciones en contra y la cagazón del Gorgojal sigue potente. ¡Puta, qué asco! Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Homeboys Rights Watch continúan arreciando las condenas contra Bukele y tachándolo de dictador. ¡Dictador! También 27 expresidentes estamparon sus firmas en contra de la reelección presidencial indefinida en El Salvador. Es una de las cosas que me importa una hectárea de... Entiéndalo. Pero para dolor del Gorgojal, el gobierno de Estados Unidos respalda las reformas constitucionales y rechazó las comparaciones con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me lleva la pitufichingada. Por otro lado, el presidente de Arena, Carlos El Botija Sade, dice por enésima ocasión que su partido está renovado, que ya no son corruptos, que van a hacer su luchita y que no le dejarán el camino fácil a Nayib Bukele. La corrupción que en algún momento existió en nuestro partido ya no existe. Los corruptos se fueron. Ay, calmate, Virena. Recojo mi chaleco completamente limpio y me lo pongo. Andas valiendo verga. Además, el tiktoker y activista del Partido Demócrata Carlos Eduardo Espina también reaccionó en contra del presidente Bukele llamándolo dictador, pero se llevó la funada de su vida de parte de los simpatizantes de Bukele. ¡Adoro los finales felices! Y en las calientitas de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de manera inesperada a las reformas constitucionales que hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Mientras que la activista Ivania Cruz de la ONG UNIDEC organizó una insurrección desde el exilio para derrocar a la dictadura bukeliana. Hay morrones de ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. Y un youtuber de la oposición rompe en llanto por la reelección indefinida y porque la oposición no tiene ningún candidato potable para enfrentarse a Nayib. Ternurita. Y no le niego que no le niego que la cagué. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, la mezcla perfecta entre noticias y humor. Te lo pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie como José Youtuber. ¡Comenzamos! Mientras la mayoría de comentarios en redes sociales han mostrado su apoyo y han expresado todo su respaldo a favor de la reelección del presidente Bukele, que se quede si es posible 100 años, dicen unos. La mayoría está usando los hashtags Bukele se queda, hashtag Bukele forever, hashtag mi dictador favorito, hashtag mi emperador eterno. Hasta se escuchan las porras. Yo con Bukele y que el mundo me la pele. Sin embargo, este respaldo masivo tiene encachimbados a los opositores nacionales e internacionales que no quieren aceptar que la mayoría apoya a Bukele. Perdónenme a todos, no acepto. Uno de los primeros en reaccionar furioso por el gran respaldo del que goza Nayib Bukele en redes sociales fue su archienemigo, el dictador Nicolás Maduro, quien está muriéndose de envidia porque dice que Bukele es el niño mimado de las redes sociales. Porque las redes sociales, tú sabes, protegen al niño mimado nazi del Bukele, al nazi Bukele, al pelele de Bukele, a él lo protegen. Me tienes envidia, puto, me tienes envidia. Al niño mimado nazi no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa a Nayib Bukele, ni con el pétalo de una rosa. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Por supuesto, el más encachimbado porque la gente ha manifestado que quiere a Bukele por toda la eternidad fue Manuel el Chino Capirucho, que ya se veía sentado en Capres con la Marlene gozando las mieles del poder. Ahora sale diciendo reelección indefinida y para toda la eternidad. Te recuerdo, farsante,
El único eterno se llama Dios. Amén. Pues con esa misma negación en la que vive el chino Sopepatas, 27 ex jefes de Estado firmaron una carta condenando las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa, asegurando que son el calco de lo que condujo a Venezuela a la consolidación de la dictadura. Obviamente esta noticia fue el titular de las portadas tanto del Diario de Hoy como de la Chucha Gráfica. En ese escrito, los 27 expresidentes aseguran que la reelección indefinida viola la Carta Democrática de la OEA y que es incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, incompatible con la Convención de Venecia, incompatible con el Tratado de Sokovia del Universo Marvel, incompatible con los registros Jedi y las leyes de la República de Star Wars, incompatible con la Carta de los Derechos de los Mutantes de los X-Men e incompatible con los sueños guajiros de la Claudia Ortiz de ser presidente. Y que se vaya mucho a la chingada. Entre los ex jefes de Estado firmantes de esta carta condenatoria contra Bukele están los expresidentes Carlos Alvarado, Óscar Arias y Laura Chinchilla de Costa Rica, José María Aznar y Mariano Rajoy de España, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Guillermo Lasso y Lenin Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia. No, hombre, si solo faltaron las firmas de Cristiani y de Sánchez Terén para estar completos. Nunca había visto tanta caca junta. Además, diversos medios como Unificción siguen lanzando sus condenas a través de sus portadas y titulares, diciendo que Bukele pasó de ser un presidente millennial cool a ser un dictador que tiene a El Salvador bajo una escalada represiva contra la oposición. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un monstruo. Sin embargo, la felicidad de los gorgojos por toda esta prensa negativa alrededor de Bukele les duró bien poco, porque les llegaron malas noticias a todo el gorgojal, que eran súper felices cuando la Jean Mains estaba en la embajada o en los tiempos en que los demócratas estaban en el poder, porque ahí se la pasaban aplaudiendo y replicando todas las condenas de Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele. ¡Qué hijo de puta! Pues resulta y resalta que la tortilla se dio vuelta y les está hirviendo la bilis a todos los gorgojos, porque el gobierno de Donald Trump expresó a través de un comunicado su respaldo a la reelección presidencial indefinida y rechazaron categóricamente que El Salvador vaya en camino a una dictadura como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Posición oficial de los Estados Unidos sobre la reforma constitucional en El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Vaya babosada. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región. Esto sin duda les ha caído como patada en los gumaros a los gorgojos, porque recordemos que la única salida que veían en el pasado era que Estados Unidos condenara a Bukele, que nos sancionaran, que desconocieran al gobierno y que lo tildaran de dictador. Pues no se les hizo, pajaritos, porque con las buenas relaciones que tiene Bukele con Trump, era de esperarse que Estados Unidos respetara la soberanía y las decisiones del gobierno de El Salvador. Así que los gorgojos ya no saben qué decir, y los que están más encachimbados con la posición de Estados Unidos son los de Marena, obviamente los del Frente, la Marcela Villamul, que no va a decir nada porque no quiere que le quiten la visa, la Claudia Ortiz y la Chiquindolia de la Cecia, los de Asilo Total, todos los activistas de los derechos humanos, todos los pseudoanalistas de la oposición como Marvin Aguilar, la Julia Evelyn, Álvaro Méndez, la Duquesa de Andavede, el Come Papeletas, la Salpora Cibernética y los chayoteros como Óscar Martínez, la Jaina de Juan Martínez de Abuizón y el corrupto de Héctor Silva Ábalos. Todos están con la cagazón por la posición de Estados Unidos, y más Héctor Silva Ábalos es el que más está sufriendo porque Estados Unidos apoya a Bukele. Si él allá vive, desde allá ladra, y hasta allá había lanzado el logo de la resistencia para enfrentar a la dictadura y al imperio. Pues el presidente Bukele también respondió en X a todos los opositores que han criticado las reformas constitucionales, diciendo que son un atentado a la democracia. El 90% de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y a nadie le importa. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia. Por supuesto, se apresuran a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si ese tecnicismo justificara el doble estándar. Pero
seamos honestos, es solo un pretexto, porque si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas del Reino Unido, España o Dinamarca, igual no lo apoyarían. De hecho, se volverían locos si eso pasa. ¿Por qué? Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como uno soberano. Así las cosas, señores. Dicen que defienden la democracia, pero no quieren que el pueblo elija a quien le dé la gana. Ve qué bonito. Si la democracia es el poder del pueblo y si la mayoría quieren a Bukele como presidente eterno, pues se debe hacer la voluntad de las mayorías. Y si el pueblo no lo quiere, en el 2027 van a votar por el chino Sopepatas, o por la Claudia Ortiz, o por el candidato de Arena que se rumora que quieren convencer a la doña Mila, o por el candidato de Asilo Total, Ronald Umaña y Rubén Zamora. Dios me guarde. La cuestión es que le guste a quien le guste, el concepto básico de democracia se está respetando. Porque la decisión sigue en manos del pueblo, que fue el que puso a estos diputados de la Asamblea para que hicieran los cambios que tenían que hacer. Y también, si no les gusta el trabajo que han hecho los diputados, la gente va a decidir también con el voto quién sigue y quién no. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene la última palabra. Esa es la democracia, donde la mayoría manda, te guste o no te guste, como diría la viejita de Santa Ana. La mayoría manda. ¿Pero qué hace la oposición? Criticar e insultar al pueblo por apoyar a Bukele. No podemos ir a votar. Entonces, ahí nos damos cuenta que no les importa la democracia. No les importa que se haga la voluntad de las mayorías. Lo que les duele es que no se hagan las cosas como ustedes quieran. Eso les duele. No vengan con paja que les importa la democracia, porque si les importara, respetaran la voluntad de las mayorías y no pasaran denigrando, discriminando e insultando al pueblo. Se tenía que decir y se dijo. Pues el presidente de Marena, Carlos El Botijón Sade, en la más reciente Asamblea General del partido Marena, volvió a decir que son un partido renovado, un partido sin corrupción, un partido limpio, que ya lavaron el chaleco otra vez. Hágame usted el favor, como que no supimos cómo se timaron al pobre de don Beto Kuma Sánchez, que a base de engaño solo lo utilizaron para sacarle pisto y desplumarlo al pobre señor. Pero ellos siguen diciendo que son diferentes, que les importa El Salvador, que ya no van a robar y que le van a dar la batalla a Bukele, que no le van a dejar el camino fácil, que no van a permitir que ahogue la democracia y que se enfrentarán a un gobierno que ha concentrado el poder, que ha debilitado las instituciones y que ha pisoteado las libertades, que nos quieren regresar a ese maravilloso país como cuando gobernaban los areneros, dicen. No se lo pondremos fácil al gobierno. Arena es un partido de valientes y El Salvador es valiente. Arena está de pie, firme y renovada. Vamos a dar la batalla desde las ideas, desde la calle y desde donde late el corazón de la patria, aseguró el presidente Carlos El Botijón Sade. Por el otro lado, el candidato del FMLN, del chino Capirucho, ya se declaró en campaña y dice que está listo con su partido para recuperar la dignidad y la democracia, y que el FMLN tampoco va a agachar la cabeza como avestruz. A prepararnos, pues. ¿Ustedes piensan que nosotros vamos a agachar la cabeza? No, desde ya llamo al frente a la organización en todo el territorio. Vayan ya comprando varillas de 13 octavos. A las alianzas, a dialogar, platicar con el pueblo. Desde hoy me declaro en campaña. No queremos ya este gobierno. En campaña popular, social, ambiental. En campaña por la dignidad. Me declaro en campaña por la recuperación de la democracia. Movimiento revolucionario. Además, el chino Capirucho fue cuestionado por la prensa por su hipocresía, ya que él adora a los dictadores de Venezuela y Nicaragua, y aquí pasa condenando a la dictadura. ¡Sinvergüenza! Pues como el FMLN recibe papa de esas dictaduras, dice que no va a opinar de ellas, porque obviamente no le conviene, se queda sin pisto. Ahora sí les tocaría puramente sopepatas. ¿De qué sirven esas reformas? Sirven para consolidar su descarada actitud de consolidar el autoritarismo y la dictadura. De eso sirve. La organización Acción Ciudadana dice que la reforma de la reelección presidencial indefinida marca un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. ¿Piensa que el objetivo es perpetuarse en el poder igual que los gobiernos en esos países? Estoy en El Salvador y yo voy a hablar de El Salvador. La autodeterminación de los pueblos y el respeto a sus procesos es la consolidación futura de las relaciones con el mundo entero. Nosotros, los salvadoreños, nos vamos a enfocar en el... Hipócrita. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Perdón, yo no soy pobre, pues, pero es por mi nivel de ingreso. Dios me guarde. Yo no absolutamente prometí nada. ¡Qué hijo de puta! Yo soy el papel que ella se yo soy el que soy. ¡Qué paloma!
Son pasmados, pues. Una cosa hermosa. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Es como en el Bitcoin. Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Allí te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, el tiktoker y activista del Partido Demócrata, Carlos Eduardo Espina, es otro de los que también ha criticado las reformas constitucionales en El Salvador que habilitan la reelección presidencial indefinida. Dice el tiktoker que él siempre apoyó a Bukele, pero que definitivamente se ha convertido en un dictador. ¡Ay, ajá! Nayib Bukele va encaminado a ser dictador del Salvador. Hay que decir las cosas como son. Y es que después de esta noche no cabe ninguna duda. Creencia de gente pendeja. Cambiar la constitución para permitir la reelección indefinida es algo que vimos en Venezuela, que vimos en Cuba, que vimos en Nicaragua y que ahora estamos viendo en El Salvador. Y ojo, yo soy alguien que siempre ha apoyado a Nayib Bukele. Yo he hecho muchísimo contenido por años resaltando la gran transformación que él logró en El Salvador. Así que no me vengan con, ay Carlos, pero tú no puedes opinar porque antes yo sé cómo era El Salvador antes, era horrible. Nayib Bukele lo transformó, eso no hay ninguna duda, hizo un excelente trabajo. Pero solo porque alguien ha hecho un excelente trabajo, no quiere decir que yo apoyo la reelección indefinida en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene poder por siempre, cambian. Es la realidad. El poder te corrompe. El poder sin límites es algo muy peligroso. Y no digo que eso va a suceder con Bukele, pero que esa posibilidad exista es algo muy, pero muy preocupante. Por eso yo creo que lo mejor hubiera sido que Nayib Bukele haga su tiempo, su gran trabajo como presidente y le pase, ¿verdad?, la banda presidencial a alguien más. Pero que él se quede en el poder por 15, 20, 30, 40, 50 años no es algo que pueda apoyar, mi gente. A nadie le importa. Pues a este tiktoker le han llovido las funadas de todos los simpatizantes de Bukele en todo el mundo, diciéndole que el pueblo salvadoreño apoya a Bukele, que no se meta donde no lo llaman, que solamente el que vivió en carne propia el flagelo de las pandillas sabe la realidad de este país y que le duela a quien le duela, Bukele ha sido el único presidente que tuvo la voluntad de terminar con la criminalidad de las maras y devolverle la paz al pueblo, y que cuando supuestamente vivíamos en democracia con Arena y el FMLN, lo único que hicieron sus gobernantes fue tener hundido al país en la pobreza y en la delincuencia. Así que la gente le dijo que prefieren 1000 veces a un dictador que mantenga al pueblo seguro que un demócrata inútil como Biden, que hundió a Estados Unidos en una crisis de seguridad, y que este mismo tiktoker tanto defendía y tanto apoya. Vaya babosada, tenga para que se entretenga. Pues el presidente Bukele le respondió a Carlos Eduardo Espina y a todos aquellos zurdos que le siguen diciendo dictador, que por el otro lado apoyan a gobiernos de izquierda, como el de Biden, que dejó de entrar al tren de Aragua y que disparó la delincuencia en Estados Unidos, o como el de México, que tiene a su pueblo sometido bajo el yugo del narco y del crimen organizado, con niveles de violencia y homicidios incontrolables, pero con su política de abrazos para los delincuentes y balazos para el pueblo. Son pasmados, pues. En otra calentita, hablando de México, la que reaccionó de manera diplomática y prudente, respetando la soberanía de nuestro país, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya ve que ha tenido varios roces con el presidente Bukele, pues como que ha quedado sedita después de tanta funada, porque dice que el gobierno mexicano respeta la voluntad del pueblo salvadoreño y que lo que el pueblo decida está bien. Vaya, ya cambió de opinión, porque hace algunos meses decía que Bukele era autoritario y que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos. Pero hoy la Sheinbaum dijo, calladita me veo más bonita. Antes de que me acaben otra vez, mejor no digo nada. Nada más opinión respecto a que El Salvador, digamos que avalaron que haya reelección presidencial indefinida. Algunos comentan que esto va a hacer que Nayib Bukele se pueda perpetuar en el poder. ¿Alguna opinión al respecto? Pues respetamos al pueblo de El Salvador. Hasta ahí. Esa es la política exterior mexicana y que el pueblo de El Salvador siempre decida. Aplauso, por favor.
En otra calentita, agárrense porque comenzó la insurrección. La resurrección, como diría el maestro Rochi. Bueno, esta resurrección ya está casi. La Ivania Cruz, una activista de la ONG UNIDEC, otra que se fue por no querer pagar impuestos como la Ingrid Escobar, ya comenzó a armar la insurrección desde el exilio, desde España, en contra de la dictadura de Bukele. Allá con un grupo de señoras, dicen que ya están listos para derrocar la terrible dictadura del dictador Bukele. Personas que nos encontramos en el exilio a causa de la persecución política de El Salvador. Que queremos un Estado libre, soberano, democrático. Actualmente está gobernado por Bukele, un dictador. Y a otro perro con ese hueso. Libertad para las personas presas y presos políticos del Salvador. Libérenlo ya. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. Y en la última calientita, saquen el pañuelo, como dirían las nenas del Grupo Caña. Porque el youtuber gorgojo César Fuentes rompió en llanto cuando supo la noticia de la reelección presidencial indefinida. Dice que por más que trató de desprestigiar al presidente Bukele, se siente triste porque la oposición no ha hecho nada. No fueron capaces de conseguir un candidato potable. Que puro loco hay, que solo sirven para memes. Y por eso siente que su trabajo ha sido en vano. Casi me conmueve este fulano. Casi me conmueve como los relatos de la Ingrid Escobar y de los niños del Tren de Aragua. Acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Tanto en la oposición para presentar candidatos potables. Yo sabía que la mierda esta venía. Era un dubarrón de mierda que tenía en el cerebro yo. Y tenía la mierda de la Betty Arana. Y no le niego que no le niego que la cagué. Hasta aquí con esta edición del Show de José Youtuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través del botón de super gracias y a través de PayPal. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio al WhatsApp 6066-6438. Ya nos falta poquito para llegar al 500,000 de suscriptores, así que ayúdanos a compartir los programas y el canal para que lleguemos a la meta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del Show de José Youtuber, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. ¡Hasta la próxima!